Hola, somos los estudiantes Fabricio Rodríguez, Adaí López y Jasumi Peláez, de la Institución Educativa Inmaculada de la Merced. Presentaremos un podcast, mi obra favorita, Ushana Hampi, escrita por Enrique López Albújar. En este podcast presentaremos la reseña y la descripción del cuento, los datos relevantes del autor y la opinión argumentada sobre el tópico religioso, así como las razones por lo cual los estudiantes del Perú deben de leer este cuento que pertenece a la corriente literaria indigenista de todo el Perú. Enrique López Albújar nació en Chiclayo el 23 de noviembre de 1872. Él fue educado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jurisprudencia, hasta el año 1899. El 6 de marzo de 1966 fue un escritor y poeta peruano. Cultivó diferentes estilos en la narrativa y es reconocido como el iniciador de la corriente indigenista del siglo XX, retomando la temática de Narciso Arestegui y de Clorinda Mato de Turner, y proponiendo un nuevo naturalismo que incluía la indignación psicológica. Incorpora las formas del cuento moderno para dar cuenta al mundo andino del indio de carne y hueso, con sus creencias y formas de violencia. Sus obras fueron conformadas por solamente 4. 1. Cuentos andinos, que fue en el año 1920, en colección de sus cuentos indigenistas. 2. De mi casona, en el año 1924, en memorias de su infancia que tuvo en Piura. 3. Matalaché, en el año 1928, novela negrística ambientada en la época colonial. 4. Cuentos andinos, que fue en el año 1937, que fue a continuación de sus cuentos andinos. Y esto es todo la biografía de Enrique López Albújar. La obra Ushana Hampi pertenece a la corriente literaria indigenista, escrita por el autor Enrique López Albújar, que la publicó en el año 1920 y forma parte de los cuentos andinos. Esta historia trata de un ladrón llamado Kunze Maiji, que se encontraba siendo sentenciado por tercera vez por haberle robado una vaca a un comunero. Kunze declaró que él robaba para compensar los robos que éste sufrió por los mismos comuneros y hacerse justicia, porque él no necesitaba que nadie lo defendiera. Entonces los yayas, que eran los ancianos de la comunidad, viendo la total falta de arrepentimiento por parte de Kunze y ya habiéndole aconsejado muchas veces, deciden aplicarle el chitarishum, que es la expulsión de la comunidad, y le advierten que si se atreve a volver, le aplicaría el Ushana Hampi, que es la muerte inmediata. Pero habían 2 fuerzas que atraían a Kunze a volver, y eran su choza y su madre. Entonces, desobedeciendo las leyes aplicadas, él regresa a casa junto con su madre. Sin embargo, los yayas, sabiendo que él regresaría, siempre mandaban a un espía a vigilar su choza. Y cuando Kunze regresó, el espía corrió a informarle a los yayas, y estos ya estaban con sus carabinas a esperas de Kunze. Este se dio cuenta y se echó a correr como una exhalación, hasta que llegó a un campanario y la escaló a saltos felinos, disparando desde ahí a los indios. Luego un indio llamado José Facundo llegó hasta donde estaba Kunze y le contó que los yayas querían realizar un tratado de paz con él, con el cual Kunze podría irse libre.
Y para cerrar el trato, Facundo le pide un abrazo a Kunze y este le acepta. Al momento del tacto, Facundo aprieta con todas sus fuerzas a Kunze, tratando de ahogarlo, pero con un rápido movimiento, Kunze le da un puñetazo a Facundo y le corta la lengua. Pero ya era tarde, pues los indios habían dado con él, atacando a Kunze sin importarle que su madre estuviera ahí, suplicando para que no matasen a su hijo. Pero fue en vano, ya que los indios apuñalaban a Kunze una y otra vez, y no contentos con eso lo descuartizaron. Y al final, los yayas ordenaron colgar los intestinos de Kunze alrededor de su casa como si se tratasen de guirnaldas. En mi opinión, el cuento se basa en el tópico religioso, donde los yayas chacchaban la coca, arrojando así de un escopitajo la papilla verduzca de la masticación, la cual les permitía llenarse de sabiduría para aquellos momentos de justicia. En este caso, a Kunze Maye se le condena por tercera vez por sus delitos, donde los yayas aplicaron el Hitarishun, que consiste en botar a Maye de sus terruños, donde él regresa por el amor a su madre y a su choza, desafiando de esta manera a los yayas, ocasionando el aborrecimiento por parte de su población por la insistencia de cometer delitos, logrando así que los yayas sentenciaran a Kunze Maye por incumplir las leyes, con el castigo de Kushanahapi, que consiste en sentenciar a muerte, demostrando al pueblo la autoridad que imponían los yayas. Asimismo, la importancia de las propiedades y el respeto que se generaba por las costumbres de los comuneros. Por eso el autor, mediante esta obra, Enrique López Albujar, transmite las leyes que se deberían tomar hoy en día para aquellos delitos que perjudican a la comunidad. Invito a leer el Kushanahapi, que es un cuento que muestra el verdadero lenguaje de los indigenistas, como es su lengua natal, el quechua. Hisharishun, Guashishun, Tupaypahuagán, logrando así representar la corriente literaria indigenista, una de las corrientes principales del siglo XX, demostrando la verdadera realidad de los indigenistas, mediante hechos reales, según la época indígena, las cuales serían los robos, la rebeldía, entre otras cosas que perjudican a la comunidad indígena. Asimismo, se ven la clase de leyes que hoy en día se deberían aplicar para formar una buena población.